Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a comenzar el libro del Zohar. Hasta ahora estuvimos viendo la introducción y hoy vamos a comenzar con la Perashá de Bereshit. Y el Zohar nos dice que cuando Dios quiso crear el mundo y se hizo un vacío de su luz, porque todo era luz en Sof, la luz del Creador llenaba todo el universo, y hizo lo que se llama el Simsum, quiere decir redujo su luz, y al reducir su luz se creó un vacío, y ahí fue donde, en ese lugar de vacío, fue donde Dios creó el mundo. Quiere decir que el mundo se genera a través de un vacío de la luz divina. Por eso en hebreo mundo se llama Olam, que viene de la palabra Ne'elam, desaparecer, como queriendo decir que la luz divina se tuvo que contraer para que el mundo pudiera aparecer. Y el Zohar nos dice que las esferas de Gesed, Geburah, Tiferet se denominan aguas superiores, Mayim Elyonim, y Malhut, este mundo, se considera Mayim Tachtonim. ¿A qué se refiere el Zohar cuando nos dice esto? Lo que nos está hablando es que hay una conexión del mundo terrenal con el mundo espiritual, y en medio está lo que se llama el firmamento, que separa el mundo terrenal del mundo espiritual, y esa separación es algo que aparentemente nos da la sensación de que no hay ninguna conexión, pero dice el Zohar, no, las esferas de Gesed, Geburah, Tiferet, quiere decir las esferas del mundo espiritual, nosotros las activamos desde este mundo porque hay una interconexión entre las aguas inferiores y las aguas superiores. Y para eso nos dice el Zohar que en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, versículo 2, la Torah nos dice, Be'aretz hayta tohu vabohu, la tierra estaba vacía y desolada, Be'choshech al pnei tehom, y la oscuridad sobre el abismo, Be'ruach Elohim merajefet al pnei hamayim, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas. ¿Cómo interpreta el Zohar este versículo? Nos dice lo siguiente. Dice, la tierra estaba vacía. Dice, ¿qué se refiere vacía? Dice, eso se refiere a la primera contracción, al Simsum, cuando Dios contrajo su luz, y luego nos dice, Babohu. Dice, esto, Bohu, es desolado. Dice, a raíz de esta primera contracción se generó la desolación. Y esto es Bohu, es el estado en el cual quedó la tierra después de que Dios contrajo su luz. Y luego dice Bejoshech, dice, y la oscuridad, dice, ese fue el segundo Simsum, la segunda contracción de la luz divina. Y Ruach Elohim merajefet al pnei hamayim, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Quiero decir, ese es el estado que el mundo quedó después de la segunda contracción. Por tanto, el Zohar nos dice que esa reducción de la luz divina se produjo en dos fases para dar lugar a la creación del mundo. La primera fase es Tohu, es el vacío que se genera, el vacío de la luz divina para dar la forma, para crear el mundo. Y el segundo es Joshech, la oscuridad que se genera cuando la luz divina se aleja, y ya esa segunda contracción genera la ocultación de Dios dentro de esta creación, dentro de este mundo. Ahora el Zohar especifica y nos explica, dice, cuando las personas se ocupan del estudio de la Torah y de realizar buenas acciones, activamos desde las Mayim Nukbim, desde las aguas inferiores, las aguas superiores, y atraemos la luz de misericordia divina. Quiere decir que a partir de ahora Dios estableció a través del firmamento esa separación, pero nosotros tenemos la capacidad de activar
desde abajo el mundo espiritual. Dice ahora, al contrario, dice cuando las personas realizan acciones negativas, la luz de misericordia no se activa, pero se activan las fuerzas negativas. Es decir, que está el árbol de la vida donde eh, se canalizan las fuerzas positivas de la creación, está el árbol del bien y del mal, donde se canalizan las fuerzas negativas de la creación, y depende de si nosotros activamos desde las fuerzas positivas, es decir, activamos desde nuestras buenas acciones, activamos el árbol de la vida, traemos la luz de misericordia divina, pero si activamos desde la negatividad, a través de pensamientos negativos, palabras negativas, acciones negativas, atraemos las fuerzas negativas. Dice el Zohar, dice esto se asemeja que cuando el día está nublado, el sol no se ve, el sol está oculto. Y luego pasamos al versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice, Vayumen Elohim Or, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dice el Zohar, dice, ¿a qué se refiere esta luz? Dice, esta luz se refiere a la luz de misericordia divina, la luz de Gesed. Dice, Vayar Elohim et Aor Kito. Dice, y vio Dios que esta luz de misericordia divina que nosotros tenemos la capacidad de canalizar, dice, era buena. Dice, ¿qué quiere decir buena? Dice, buena es porque esa luz penetra en nuestra alma y da plenitud a la persona. Dice, dice, y separó Dios la luz de la oscuridad. Dice, ¿qué quiere decir que separó Dios la luz de la oscuridad? Dice, separó entre las fuerzas positivas de la creación, del Gesed, y la fuerza de rigor, la Geburah. Dice, y a la luz llamó día, y a la oscuridad llamó noche. ¿Qué quiere decir? El Zohar nos dice que durante los 7 días de la creación, cada día tuvo una luz especial que se manifestó en ese día. El primer día fue Gesed, la luz de misericordia divina. El segundo día fue la luz de Geburah, la restricción, el rigor. El tercer día fue Tiferet, la luz de compasión. Y por eso el tercer día se llamó Kitov. Se repite, en el segundo día no se dijo Kitov, no se dijo bueno, pero el tercer día se dijo 2 veces bueno, como queriendo decir que la compasión, esa luz de compasión que nosotros tenemos la capacidad de canalizar, es la que nos protege de caer en las fuerzas negativas. Es decir, si tomamos esa luz de compasión y dejamos regirnos por ella, es decir, que juzgar desde la compasión, dice esto, nos protege de la negatividad. Dice el cuarto día fue la luz de Nexaj. Nexaj es la capacidad de superación. El quinto día fue Hot, el no claudicar con la caída. El sexto día fue Yesod, el viernes. Dice, Yesod es la esfera que conecta el mundo terrenal con el mundo espiritual. Dice, y el séptimo día fue Shabbat. Dice que es Binah en Malhut. Dice, es cuando tenemos la capacidad de traer la luz de Binah, que es la energía de la creación, hacia Malhut, hacia este mundo. Y dice, y por tanto, dice, cuando hacemos la Abdalá, cuando termina el día de Shabbat y hacemos esa oración de la Abdalá, esa oración de separación a través del vino, la hierba aromática y el fuego, hacemos esa oración de separación entre las fuerzas que rigen los días de la semana y la fuerza de santidad, de luz espiritual que rige el día séptimo, el día de Shabbat. Luego entra el Zohar y nos habla de los ángeles. Dice que los ángeles fueron creados el segundo día. Dice, y hay diferentes niveles de ángeles. Dice, los ángeles que están en el mundo de la acción, es decir, el mundo más cercano a nosotros, dice, son los Ofanim. Dice, luego están los Hayot HaKodesh, que están en Olam Yetzirah, el mundo de la formación. Dice, luego están los Kerubim, en el mundo de la creación. Dice, y luego están los serafim. Dice, todo el trabajo del hombre es activar Mainubim, activar desde el mundo terrenal, para atraer la abundancia del mundo espiritual al mundo terrenal.
Por otra parte, todos estos ángeles, también la persona tiene la capacidad de canalizar sus mensajes. Hay, como dijimos en la introducción del Zohar, está el ángel, como Revisión decía, que dos ángeles nos acompañan desde el momento del nacimiento, el ángel de la guarda a la izquierda y el ángel de la guía a la derecha. Y luego continúa el Zohar diciendo en Bereshit, capítulo 1, versículo 27, Vayibra Elohim et Adam b'Tzalmo, y creó Dios al hombre a su imagen, Zaharum que va Baraotam, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 5 de Bereshit, versículo 2, dice, varón y hembra los creó, los bendijo a ellos y los llamó Adam el día que los creó. Quiere decir que varón y hembra los llamó Adam. Adam es el ser humano, dice el ser humano es la fusión, la unión del aspecto masculino y el aspecto femenino, como queriendo decir que el alma es una sola unidad de aspecto masculino y aspecto femenino, y por tanto, cuando una persona se casa, ahí se genera esa fusión de esas dos medias almas que unifican el alma. Dice, ese es el motivo por el cual la tendencia del ser humano es emparejarse para recuperar esa plenitud que tenía en el mundo espiritual, pero que cuando las almas bajan al mundo terrenal se dividen. Y dice, ¿qué quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen? Dice, ¿cuál es la imagen de Dios que se manifiesta en el ser humano? Cada ser humano tiene una esencia divina, con unos valores internos, con la capacidad de desarrollar la espiritualidad, el amor, la paz interior, y para eso nos dio la libertad de elección, para que ese desarrollo de nuestra esencia lo hagamos por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo. Dice, y por otro lado nos dice, después de la transgresión de Adán y Jabá, dice, cuando transgredieron el mismo día que fueron creados Adán y Eva, dice, esa luz del primer día, dice, esa luz tan intensa de misericordia divina se ocultó. Y dice, y ahí surge una clipa, ahí surge un velo, esa ocultación generó un velo, dice, y ese velo se llama Lilith, dice que es el origen de las fuerzas negativas que se incrementan. Y nos dice el Zohar que, dice, esas fuerzas negativas, dice, nosotros las manifestamos en una oración antes de empezar la oración de la noche. Cuando decimos, Beurra Jun Yehaper Abom, Velo Eshir, Beibal Ashiapo, Velo Yel Kol Hamato. Dice, Dios que es compasivo, nos perdonará la transgresión con intención y no nos generará un daño. Dios aumentará el ser paciente y no despertará su rigor sobre nosotros. Dice ahí, dice cuando habla de Yehaper Abom, que Dios perdona, espía nuestras acciones negativas. Dice eso, dice se refiere a una clipa, dice a un velo, a una fuerza negativa que es las fuerzas del mal, dice que está conectado a la serpiente, que fue esa fuerza del mal que se materializó en la serpiente. Dice, Velo Yashhid, dice, se refiere a una segunda fuerza negativa. Dice, Leashio Apo, dice, y Dios es paciente. Dice también en la tercera fuerza negativa, Velo Kol Hamató, dice también, no subió su rigor en la cuarta fuerza negativa. Dice, esta oración vale para neutralizar las cuatro fuerzas negativas que no activen sobre la persona. Ese es el motivo que cuando hay un entierro, se pronuncia toda esta oración en el momento que el féretro toca el suelo, dice, ¿para qué? Dice, para neutralizar las fuerzas negativas y que el alma pueda elevarse. Y luego el Zohar nos habla del Salmo 102, pero eso ya entraremos en el próximo curso. Muchas gracias por estar ahí. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Y también les invitamos a participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, y para ello pueden apuntar el número de WhatsApp o la dirección de email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.